días. Bendiciones de Eduardo a todos. Bueno, me ha complacido y precisamente, pues como ya saben, es un gran honor y también una gran responsabilidad. El hermano Nelo me ha invitado a que lleve la palabra el día de hoy y apenas él me dijo que si podía traerla, enseguida vi instantáneamente una palabra que después, cuando me puse a estudiar, a ver si de pronto era idea mía o algo, pues esa palabra no se fue, ¿de acuerdo? Porque tienes una primera impresión, pero luego de pronto estudiando te lleva a otra cosa, pero esta palabra no cambió. Entonces, para introducir... Gracias. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, porque allí en el versículo 3 tenemos una palabra de apertura para lo que vamos a hablar hoy. Todavía no les diré cuál es esa palabra que traje para hoy. Pero aquí dice, bueno, la mayoría de las versiones, no sé si lo van a colocar allí, ustedes lo tienen en sus Biblias, normalmente dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, voy a explicar dos conceptos aquí importantes a tener en cuenta, ¿no? Primero, la palabra que se ha dicho o se lee como bienaventurado. Bueno, en castellano lo entendemos normalmente como una bendición, ¿cierto? O sea que nosotros somos los bienaventurados. Nos acordamos de Mateo 5, el sermón de las bienaventuranzas, pero si tú los lees un poco con detalle, hay algunos contrastes que es bueno terminar de entenderlos. Porque dice, bienaventurados los que sufren. A veces dice, bueno, ¿eso cómo se vive? ¿No? Porque estás siendo perseguido, tienes problemas, sentirte bienaventurado suena como un contraste como complicado, ¿no? Que no nos vamos a nosotros a montar aquí una historia de que sí, yo soy, y a sentirte como bien cuando en verdad te sientes mal. A ver, que no es nada malo sentirse mal. Hay que saber procesar lo que sentimos, pero eso sí, ponerle límites. Lo que está diciendo la Escritura y lo que dijo nuestro Señor, el Mesías, todo el tiempo, es que esta palabra que aquí se ha traducido bienaventurado, en hebreo significa más bien que en el cielo hay razones para celebrar. ¿Verdad? Que mientras nosotros estamos aquí, a veces padeciendo cosas que no entendemos y que nos sorprenden, de pronto estamos muy bien y viene de repente una situación cualquiera, no siempre es necesariamente algo dañino, pero sí algo que nos quita un poco la tranquilidad que teníamos, pero resulta que el Mesías explica claramente que esas razones para celebrar van a ser siempre y cuando sea por causa de Él. Eso es muy importante, porque por ejemplo los apóstoles dijeron, a ver, el que sufre por hacer lo malo, pues eso es sufrimiento, no cuenta. Porque ¿cuál es la cuestión aquí? Estás haciendo lo malo, pues normal que padezcas, es lo más lógico, ¿no? Pero si padecéis haciendo lo bueno, es allí donde entonces en el cielo se va anotando todo esto y es como añadir razones para celebrar. ¿Me explico? Imagínate, ¿no? Qué impresionante, porque es como que tú de repente, supongamos, todos aquellos, no sé a quiénes les haya pasado, pero supongamos que hay una pareja que se conocen, se hacen novios y se dan cuenta que además de la alegría de ser novios cumplen el mismo día, supongamos, y de repente les nace el hijo del mismo día, se van sumando, ¿me explico?, razones para celebrar. El día que llegue ese día va a ser tremendamente especial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pues imagínate, es lo que está pasando ahora mismo en el cielo. Nosotros estamos aquí y cada vez que padecemos por el bien, ¿y cómo padecemos por el bien? Miren, hay infinidad de situaciones, pero vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Esa persona que por ser honesta, luego de repente recibe más bien un trato extraño o está haciendo un bien y recibe una retribución negativa, eso es padecer por el bien. ¿Sabes? Que no es que a veces de pronto estamos esperando la época aquella que todo el mundo a veces se imagina que vendrá la persecución
y ahí te van a encarcelar como los apóstoles y te van a, ¿sabes? Y no necesariamente hay que llegar a ese nivel para saber y ser conscientes que estamos padeciendo por el bien. Pero no cualquier bien, repito, sino también siempre con el testimonio de Jesús por delante. Eso es lo más, porque, a ver, afuera hay gente que padece por el bien, ¿sabes? Hay gente que sale a defender derechos, a protestar y dejan su vida allí, pero ¿cuál es la diferencia entre la obra de ellos y la de nosotros? Pues que la de nosotros lleva por delante el nombre del Mesías y su nombre es glorificado. Pero los que lo hacen por otras razones, bueno, sus obras hasta ahí llegan, no glorifican a nadie. Y de hecho, muchas o algunas de esas personas que hacen a veces tantas cosas buenas, luego cuando les preguntas sobre Jesús, son una roca, ¿sabes? Son durísimos, porque también tienen dolor. Tampoco los voy aquí a condenar y a reprochar, simplemente están afuera, están endurecidos, como alguna vez lo fuimos algunos de nosotros, ¿no? Bien, y la segunda palabra es que el tiempo está cerca. Bueno, ya saben que hasta los apóstoles, allí en el mismo siglo I, decían que ya había burladores, imagínate si no habían pasado 50 años, y decían que cuándo vendrá el tiempo, porque desde que los padres existen siempre ha sido todo así, y la palabra como que no viene, no viene. Claro, algunos se imaginaron que Jesús, al decir que venía pronto, se imaginaron, interpretaron desde su perspectiva que vendría al cabo de unos pocos años. Claro, el pueblo de Israel en ese tiempo ve la destrucción de la ciudad, ve la destrucción del templo, ve que hay dispersión, que todo el mundo se está yendo y dice, pero ¿qué ha pasado aquí? No se supone que él era el Mesías. ¿Dónde está la palabra de su regreso? Eso lo dice 2 Pedro, ¿no? Capítulo 3. ¿Dónde está? Porque ya se nos ha disuelto todo. Vemos que en lugar de reunirnos, nos estamos dispersando. Entonces, ¿qué significa cerca? ¿Cerca cómo? Porque han pasado 2000 años y seguirá pasando tiempo. Pero cuando dice que está cerca, significa que Él lo tiene a la mano. O sea, no es desde nuestra perspectiva, es que Él, supongamos, tiene el tablero y aquí tiene el botón. Entonces, para Él está cerca. Lo que para Él está cerca, que lo tiene a la mano, que es un abrir y cerrar de ojos, un chasquido de dedos, a nosotros nos podrá parecer toda la vida. Pero lo importante siempre es ver las cosas desde la perspectiva de Él. Y a eso fue que dijo Juan lo que dijo, porque es que no dijo muchas veces que vendría como ladrón en la noche. El ladrón en la noche está cerca. Es como decir lo mismo, ¿no? El ladrón en la noche está cerca. ¿Cómo cerca? ¿Cuántos metros? No, cerca es que en cualquier momento. A eso se refiere. Entonces, por eso todos los días serán como el último día. Porque todos los días puede ser. Y nosotros vamos haciendo y vamos esperando porque cualquier día puede ser. Entonces, mucha gente a veces cuando lee el libro de Apocalipsis, viene a leerlo pensando que aquí se puede encontrar como la guía, la lista de chequeo de lo que va a ir pasando, ¿no? Bueno, ya pasó esto, ahora vendrá lo otro, y mucha gente a veces quiere saber el futuro y el cuándo y cuántos años faltan, pero muchas veces para saber si todavía tiene tiempo de seguir viviendo como vivía en el mundo, en la ignorancia. Entonces, bueno, todavía me queda, todavía no vendrá. Y resulta que cuando viene como ladrón en la noche, sin aviso, porque para Él está cerca. Él lo tiene a la mano. Nosotros entonces en ese sentido, como bien decía el apóstol Pablo, no damos ni un centímetro de oportunidad a que crezca en nosotros corazón de amargura, raíz de amargura, corazón perverso, de incredulidad. ¿Qué es la incredulidad en este caso? Es cuando comienzas a deshojar la Biblia. ¿Cómo así? Bueno, que aquí dice una cosa, pero ya tú la sacas. No es que arrancas la hoja literalmente, pero empiezas a olvidarlo. Bueno, eso ya pasó, esto ya pasó, o esto no es conmigo. Y comienzas a hacerte un ídolo con la propia Biblia, porque lo vas tallando a tu medida. Entonces la Biblia vale para ti una cosa, para el otro la otra, para el otro otra. Y claro, al final te vas olvidando de qué fue lo que Él dijo. Porque te has hecho una autoimagen de Dios con la propia Biblia. Eso es impresionante. Por eso dice, feliz, o sea, hay razón para celebrar por el que lee
y por el que escucha. El que lee, que puede ser yo y todos los que estén aquí todos los días cuando hay enseñanza, es porque hemos recibido el mismo don que el que está escuchando. ¿Cuál es? El don de recibir, escuchar y obedecer la Escritura. Porque, como bien dijo la hermana Dana, no estamos aquí reunidos en torno al alcalde o en torno al hermano Nelo o a cualquier otro. Estamos aquí porque venimos con la conciencia de que vamos a alabar a Dios y vamos a aprender de su palabra. Y esa palabra tiene 3 efectos básicos que nunca podemos olvidar: la edificación, la consolación y la exhortación. Y bueno, la palabra que se enseña a cada uno, Dios la va a dosificar como tenga que recibirla, pero normalmente va a tener alguno de esos 3 efectos, ¿vale? Y eso es ahí donde queremos ir. Entonces, la palabra, tomando esto en cuenta, la palabra que recibí en ese momento instantáneo se encuentra en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Vamos allí. Estos libros que a veces no sé qué tanto se lean, ¿cierto? Hay libros que a veces se nos pasan siglos sin verlos. En Nehemías 8:10 tenemos una palabra preciosa. Vamos a ver. 8:10. Ahora les voy a explicar un poco el contexto. Vamos a leer la palabra y luego les digo de qué va. Él les dijo: id, comed grosuras. Bueno, aquí grosuras es una buena alimentación, no es grasa, porque grosura se puede entender como grasa, no vaya a ser, ¿no? Estamos hablando de buena comida. Coman bien, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ahí está. Ahora sí, vamos a explicar el contexto por qué él dijo esta palabra. Porque si ustedes leen al principio el 8:1, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había mandado Dios a Israel. ¿Qué pasó? El pueblo había vuelto de la cautividad en Babilonia, que es muy parecido a como estamos nosotros hoy. Nosotros estamos dispersos en medio de muchas naciones. Pero yo quisiera que nos imaginemos a todo el pueblo de Dios en todo el mundo. Vamos a tratar de tomarnos unos segundos, les invito a imaginar, piensen en todos los creyentes de todo el mundo. A todas esas personas que Dios tiene que recoger, desde la China hasta Sudamérica, Norteamérica, el África, todo, ¿no? Europa. Entonces, ¿cómo los está recogiendo Dios? Haciendo como cuarteles. Entonces, cada congregación es un cuartel. Distrito militar tal, distrito militar tal. Y así como cada quien, los varones sobre todo, ¿no? Cuando recibíamos el llamado al servicio militar, dice: diríjase al distrito 44 de la ciudad tal y repórtese. Claro, ahí estábamos ese día todos los varones y hacíamos las pruebas, el sorteo, la organización. Pues lo que está haciendo Dios. No se llama Dios, que lo traducen así, ¿no? Lo voy a decir en castellano: Dios de los ejércitos. Cuando la Biblia llama Dios de los ejércitos, es porque Dios está viendo grupos organizados. Que no es que vayamos nosotros a ir a la batalla, porque bien dice que si tenemos una batalla es una guerra espiritual, que nuestras armas no son carnales sino espirituales en Dios, poderosas para derribar toda fortaleza y traer toda rebelión, todo pensamiento cautivo a su obediencia, ¿no? Pero que somos un grupo organizado. Y cada congregación, cada célula es un distrito. Y a donde Dios te ha puesto, pues ahí estás. Porque a diferencia, fíjate cómo actúa Dios, ¿no? Alguna vez lo dije estando aquí también. ¿Qué hace que estés aquí y no en otro lugar? ¿Sabes? Porque, ¿qué lo hace? Yo a veces me lo he preguntado. ¿Qué hace que una persona esté en un lugar versus otro? Razones puede haber muchísimas. Desde la cercanía de la casa hasta porque ahí le gusta más lo que sea, la alabanza, el pueblo, lo que sea. Pero Dios es el que nos ha ido asignando. Y aquella oportunidad que estuve aquí lo decía, pues Dios ha puesto anticipadamente a los líderes que están en las congregaciones, que son los encargados de coordinar el proceso de reclutamiento. Pero si tú cuando llegas, pues recibe las instrucciones. Y ese es el deber y la tarea sagrada que tiene el que imparte la palabra.
decirle a las personas que llegan, a todos los nuevos, a todos los que vienen de otros lugares, mira, esto es lo que dice nuestro Rey de Reyes. Es que esto no es porque el que predica se lo inventa o quiere o ve una visión, es porque Dios está reuniendo a su pueblo. Y eso es lo que entonces pasó aquí. Cuando el pueblo judío viene de Babilonia, por eso hice la comparación, ellos estaban en Babilonia como estamos nosotros ahora aquí. Es una tierra que no es nuestra herencia. Porque ¿cuál es la herencia de los justos? Pues la tierra, pero bajo el dominio del Mesías, ¿no? Los justos heredarán la tierra. Se recrearán en abundancia de bien. Dice que le mostró a Abraham una patria celestial, una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. El libro Apocalipsis describe la santa ciudad de Jerusalén que viene del cielo, describe un reino glorioso, espectacular. Pues esa es nuestra herencia. Entonces, estamos aquí en nuestro país donde vivimos y todas las demás congregaciones, todos los demás creyentes, todos los demás hermanos están cada uno en su país, en su lugar, en su congregación. Pero estamos todavía en el exilio, estamos fuera de nuestra herencia. Estamos esperando nuestra herencia, por lo menos lo que quiero hoy transmitir. Entonces, cuando el pueblo llega y después de muchos años, tal vez 70 años, habían estado sin escuchar la palabra de Dios, mira lo que dice a continuación. El versículo, ya les voy a decir dónde. Aquí en el versículo, ya les voy a decir más abajo. Aquí en el 9, dice: Nehemías y Tirshata y el sacerdote Esdra, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, mira la misión, hacían entender lo que hiciera falta. No entiendo, pregunto, ¿qué quiere decir? Pues los levitas iban explicándoles, ¿no? ¿Qué dice? Cuando ellos hacían entender al pueblo, día santo es al Señor nuestro Dios, no se entristezcáis ni lloréis. ¿Qué hacía el pueblo cuando escuchaba? Estaba llorando. Eso solo lo puede hacer la palabra que va directo allí al corazón, que te confronta. Ellos estaban leyendo la ley de Moisés. ¿Y por qué creen que lloraban? Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pues ¿qué decía la ley? Que si el pueblo se apartaba de los mandamientos de Dios, se iban a ir al exilio. Y todo lo que les pasó y todo lo que vivieron hasta ese momento ya estaba escrito. Claro, es como cuando a ti te pasan cosas y luego viene alguien y te explica por qué ha pasado. Y tú dices, pero ¿cómo no sabía yo esto? ¿Qué ha pasado? O, no sé, ¿en qué momento lo olvidé? Y por eso hablé ahorita de haber deshojado la Biblia. ¿Sabes? Porque hay que leerla toda. Hay que estudiarla toda. Y ellos lloraban de una mezcla de sentimientos seguramente, porque por eso les dice el versículo que leímos al principio, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Claro, es decir, cuando a ti te explican todo lo malo que has hecho, bueno, lo primero que te puede dar es un poco de vergüenza, de miedo, no sé, qué tipo de sentimiento te puede dar, ¿no? Cuando a ti te dicen, te has equivocado aquí, aquí y aquí. Yo lo he vivido, cuando hice precisamente el examen de conducción y fallé, y el evaluador me decía, fallaste aquí, aquí y aquí, y yo decía, claro, ¿cómo no lo vi? ¿Sabes? Y te da una sensación extraña. Sí, bueno, pero pues nada, no te puedes quedar allí, tendrás que volver a intentarlo, ¿no? Pues de eso se trata, cuando dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, está diciendo que sí, evidentemente, al tú leer, al tú venir a escuchar aquí la palabra, pues a veces te va a hacer sentir mal, porque vas a darte cuenta que has hecho cosas malas. Pero ya eso es muy importante, que sepas y entiendas en qué te has equivocado. ¿Qué es lo siguiente? Pues que te entristezcas, eso sería lo normal, porque mucha gente a veces se da cuenta que se ha equivocado y dice, pues me da igual. Ya ahí sí la cosa está un poco complicada. Pues no te tiene que dar igual, porque estás delante del Rey de Reyes, no estás delante de un invisible. A ver, que pareciera invisible, ¿no?
Pero todas las veces que tú eres consciente delante de quién nos movemos, vivimos y somos, porque lo dice así, ¿no? En Él nos movemos, vivimos y somos. Cuando dice somos es que nos definimos en Él. Pues si tú tienes, como dice el Salmo, al Señor he puesto delante de mí siempre, pues todos tus actos, toda tu conducta, pues todos los días se tienen que confrontar con Él, con lo que Él ha dicho, con su enseñanza, y no te puede dar igual. Hay una oración que desde tiempo antiguo se recitaba en el pueblo de Israel, que dice, hemos pecado, pero gracias que no nos ha dado igual. ¿Sabes? Eso es muy importante, porque entonces eso ya demuestra ese segundo paso. Eres sensible, no tienes precisamente, como decía la hermana, la conciencia cauterizada. Ya la sensibilidad es algo que hay que valorarlo muchísimo. Pero ¿qué es lo tercero? Después de entristecerte por haberte dado cuenta de lo malo, pues no quedarte allí solamente autocomiserándote y dándote latigazos, sino que dice, bueno, pues empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ahí está el detalle. Y entonces quiero explicar un poco más la palabra gozo, porque ¿qué entendemos por gozo? Pronto, alegría, ¿no? Estamos gozosos, pero ¿cómo más podemos asociar esa palabra? Pues fíjense que ahí mismo en el libro de Esdras nos dice algo muy interesante, que nos puede ilustrar un poco cuál es esa fotografía exacta de este sentimiento que se está mostrando aquí. Estoy en el capítulo 6 de Esdras, versículo 16. Bueno, vamos a leer para que se entienda desde el versículo 13, para que se entienda un poco mejor. En el mismo contexto, han regresado de Babilonia, han recibido el beneplácito del rey para que la ciudad se edifique, para que todo empiece de nuevo, fíjate tú, un nuevo comienzo, ¿no? Y están recibiendo todos los recursos. ¿Qué dice entonces el verso 13? Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Shetar-Boznai y sus compañeros hicieron prestamente según el rey Darío había enviado. A continuación dice, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo el profeta y Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes rey de Persia. Y esta casa fue acabada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y ahora viene el verso. Los hijos de Israel, los sacerdotes y levitas, o sea todos, el que lee y los que escuchan, ¿sabes? Porque los sacerdotes y levitas eran los que leían y enseñaban y explicaban. Y el pueblo, pues el que escucha, pero todos están recibiendo el mismo beneplácito y la misma oportunidad. Porque créanme que no solo falla el pueblo, a veces se puede tener la percepción de que el pueblo es el que se porta mal y el liderazgo pues como que no hace nada malo. Sí, el liderazgo también a veces se equivoca. Pero aquí todos están recibiendo la oportunidad de hacer un borrón, cuenta nueva. ¿Y qué dice? Hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Mira qué curioso, es la misma palabra. Cuando ella dice que el gozo del Señor es vuestra fortaleza, aquí está diciendo que hicieron la dedicación de la casa con gozo. Este gozo entonces tiene dos elementos importantes. Por una parte, la conformidad a la palabra de Dios y a lo que Dios ha dado. Es decir, Dios designó unos elementos especiales suficientes para volver a empezar. A nadie se le ocurriría pedir más cuando no tienes derecho a nada, ¿cierto? O sea, sería un poco extraño. Nadie haría eso normalmente. Si tú sabes que no tienes derecho a nada y de repente te dan unos recursos, dices, bueno, gracias, porque sabía que no tenía derecho a nada. Pues Dios les aprobó un recurso. Entonces ese contentamiento tiene que ver con lo que cada uno ha recibido para empezar de nuevo. Y no todos empezamos de la misma manera. Y yo de hecho me acordaba hace un momento cuando estamos en la alabanza, ¿no? Que todos estamos enfermos, pero cuando llegas a urgencias ves que hay gente peor que tú y dices, bueno, ¿sabes? Dices, bueno, y yo quejándome, ¿no? Ahí va. Eso es un poco. Entonces, todos recibimos puntos de partida distintos, pero al mismo tiempo cada quien tiene unos desafíos que el otro no tiene.
y al mismo tiempo cada quien administra las emociones de una manera distinta. O sea que en conclusión no nos podemos comparar con nadie, sino que cada quien con lo que ha recibido esté conforme y haga lo que tenga que hacer. Y ya está, y no esté comparándose con el otro, porque cuando comienzas a compararte, ahí vienen los problemas. Porque estás ignorando el principio de la conformidad. Y el otro eje de esa palabra gozo es la alegría. O sea, hay que estar alegres. Pero la alegría, ¿cómo? Fíjate que la Escritura lo dice por partida doble. Llorad con los que lloran, pero no se queda ahí. Alegraos con los que se alegran. Y eso a veces puede parecer curioso, ¿no? Pero para entenderlo muy fácil, pues tú te tienes que preguntar cuál es el estado de ánimo normal que tú tienes. Bueno, todos estamos a veces normal, ¿no? No sé, yo me considero personalmente muy alegre. Yo danzo en mi casa. ¿Me explico? Pues habrá quien no, y no nos vamos aquí a comparar, pero yo lo pongo como referencia, ¿no? Porque yo quisiera que cada uno se identifique cómo está normalmente. Si tú te sientes constantemente triste, bueno, también estará bien. Malo sería que yo vaya a tu casa, que estás triste, y quiera alegrarte. ¿Sabes? Entonces yo voy y lloro contigo. Pero también debe ser bueno que si tú vienes a mi casa, también te alegres conmigo. ¿Me explico? Porque es que todo no puede ir del lado del lamento y del lloro y de que estoy mal, porque todo tiene un límite. Y por eso somos un cuerpo. Así como vamos a llorar con los que lloran, también hay que alegrarse con el que se alegra. Y eso está muy bien porque las emociones a veces nos invaden, a veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos, pero también es bueno cuando ves, digamos, cuando recibes el gozo de la salvación. Como decía el rey David, ¿no? Devuélveme el gozo de la salvación. ¿Qué era lo que caracterizaba a David? Cantaba y danzaba. Al final de sus días se despidió como el dulce de las melodías de Israel. Bueno, no todos son David, ni todos van a ser igual, pero pues algo vamos a ir recolectando en el camino. Acuérdense que en la Biblia el ser humano es comparado con un árbol. Y en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer de todo árbol que estaba en el huerto. El huerto se puede entender como una metáfora de todo lo que Dios ha repartido a cada quien. Entonces tú vas a dar una vuelta por el huerto, que puede ser precisamente la congregación, en pequeñito, y pues vas a comer de los frutos buenos, porque en principio en el huerto solo habrá árboles que den frutos buenos. El árbol que da fruto malo, bueno, ya Dios lo irá mostrando, ¿no? Pero nadie va a comer de un árbol que tenga fruto malo, ¿cierto? Entonces, malo sería aprender a estar triste, en ese sentido. Y no porque esté llamando a tristeza algo malo, repito. Pero que Dios nos ha llamado a esto, porque aquí no dice la tristeza de Dios es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Porque también dice la Escritura en otra parte que la tristeza que es según Dios es para salvación, que pueda que en el momento produzca tristeza, pero la salvación está ligada, como bien empezó la hermana leyendo el Salmo, batir las palmas, cantar, regocijaos en el Señor. Vamos a leer precisamente lo que dice aquí en Filipenses 4. Filipenses capítulo 4 es un capítulo maravilloso. Y miren cómo empieza desde el versículo 4. Porque para entristecernos, razones no nos faltarán en este mundo. ¿Sabes? Por cualquier cosa podemos enseguida automáticamente entristecernos. Es que yo creo que estamos bastante afectados. No sé qué lo hace, pero casi cualquier cosa nos hace estar tristes. Y hay que preguntarse por qué. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué esto me tiene que entristecer? ¿Qué dice aquí el verso 4? Gozaos en el Señor siempre. O regocijaos, pues la misma palabra. En hebreo sale allí, ¿no? ¿Y qué dice?
Regocijaos, Señor, siempre. Otra vez os digo que os gocéis. ¿Cómo te gozas? Recuerden los dos elementos. El contentamiento con lo que has recibido y la alegría como tal. Esa alegría significa que llega un momento en que tú dices, bueno, Dios está en control. Porque el Salmo 112 dice, de la mala noticia no tendrá miedo. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Malas noticias podemos recibir todos, claro, pero dice, bueno, sí, nos puede entristecer un primer momento, no te lo esperas, ¿sabes? Te sorprende, pero tú dices, bien, lo he pasado y luego sigo. Fíjense, por ejemplo, que hay algunos casos cercanos, ¿no? Tengo un amigo que le pasó una cosa muy terrible con su hijo y pasó muchísimo tiempo llorando, hasta que un día hablamos y me vino así una palabra que dije, pues basta ya. ¿Sabes? Pero no se lo dije con grosería ni no, sino ese basta ya de la Biblia, ¿no? Como cuando Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? O cuando le dijo a Jeremías, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por este pueblo? Pues ya está, hay que aceptarlo, pero esa aceptación no es ni siquiera que Dios nos diga que ya nos resignemos y todo va a estar, sino dice, deja que voy a empezar a trabajar yo. Porque es que no vas, estando en sumergido en ese mundo de tristeza, no vas a poder ni siquiera ver lo que yo estoy haciendo. Y eso un poco lo engrano con lo que decía la hermana también sobre Bilam, ¿no? Estaba tan encerrado en su mundo que no podía ni siquiera ver lo que tenía al frente, porque estaba concentrado en su mundo. Y entonces a veces esa tristeza y a veces estar en el día a día enfrentando los problemas, siempre me acuerdo de la prédica que dio el hermano hace 15 días, 20 días, ¿no? Que estuvo aquí, que hablaba de las tormentas, ¿cierto? El hermano Daniel se llamaba, ¿no? Y claro, pues igual, ¿qué pasó? Que siempre estamos dejando de último a Dios. Y lo primero tiene que ser Él, enseguida. Y no es que esté diciendo con esto que te va a venir milagrosamente, enseguida, instantáneamente el chasquido de la solución. Pero tú te tienes que poner, ¿qué cosa? La armadura de Dios. Pues vamos a recordar esa armadura ahí en Efesios. Está en Efesios. Porque con esa armadura es que nosotros vamos a ¿qué? A resistir los dardos de fuego del maligno. Entonces, así como hemos entendido que Jesús está ahí al principio y que está siempre cerca, pues también nosotros tenemos que ponernos esa armadura, ¿no? Y mira en qué consiste esa armadura. Verso 11, capítulo 6, verso 11 de Efesios. Es más, vamos a leer del 10, porque creo que tiene una palabra muy buena. Por lo demás, ¿sabes? Por lo demás, por todo lo que no alcanzo a meter aquí, por todos los demás problemas de la vida, situaciones que no cabría ni siquiera documentarlas, que no cabrían en el libro. Por todo lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor. Ese confortaos va muy cerca de gozaos. Y en la potencia de su fortaleza, ¿se dan cuenta? Confort, fortaleza, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ahí está. ¿Y qué dice? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales de los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y estad firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad. No hay verdad sino la Escritura. Está claro. O sea, no hay verdad. No es lo que diga un científico o la televisión o el TikTok. No. La verdad siempre. Y esto va para los jóvenes, los niños, y que los padres lo sepan enfatizar a los niños. Porque, a ver, es muy importante que los padres estén siempre como los primeros educadores de sus hijos. No se puede esperar que los niños vengan a aprender cada semana aquí a la congregación. La educación es diaria. Allá en el libro de Deuteronomio capítulo 6 dice, hablarás de ellas cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino.
¿cierto? Siempre estando en tu casa y no de esa manera intensa queriendo inyectarlo, no, normal. Porque el padre tiene que saber la escritura y tiene que volverse el primer educador de su hijo. Pues tenemos que saber que los hijos son herencia del Señor. Pues el tiempo vuela muy rápido. Entonces hay que aprovechar y armarles la maleta, ¿sabes? Meterles todo el equipaje de lo que hemos recibido, porque no todos van a tener el mismo conocimiento, pero hay una experiencia y hay un caminar con Dios. Pues tú le metes y le armas la maleta y dices, mira, con esto es lo que tengo, esto te doy, pero lo estás preparando, ¿no? Entonces, de esa misma manera está diciendo, ceñid vuestros lomos de la verdad. Pues hay que enseñarle la escritura, de todas maneras que sea posible. Por eso dice, instruye al niño conforme a como él aprende, ¿cierto? Para que de viejo no se vaya a apartar, es decir, que no sea porque no le has enseñado. Si se aparta ya es otra cosa, pero que no sea por la negligencia. Entonces hay que estar ceñidos con la verdad. ¿Qué dice? Vestidos de la cota de la justicia, la coraza. Ese es lo que guarda el corazón, ¿cierto? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe. La fe en la Biblia, en palabras muy sencillas, es lo que Dios ha enseñado y ha prometido. Eso es la fe, ¿vale? Es decir, Dios ha dicho esto, es una educación y luego lo que ha prometido. Hay veces, y nos va a pasar, que por hacer lo que Dios ha dicho, tal vez lo primero que vamos a encontrar es como un problema inmediatamente. Pero si yo estoy haciendo lo que dice la Biblia y se me ha armado un lío por decir la verdad o por hacer esto y aquello, pues no intentes tú solucionarlo. Ya se ocupará Dios, porque Él ha prometido que estará contigo. Entonces, por eso dice, estar quietos y veréis la salvación del Señor. Pero tú haces lo que tienes que hacer. Entonces, ese es el escudo. Porque cuando tú, basado en la verdad, tienes tu escudo bien armado, lo has armado con la palabra de la verdad, tú dices, bueno, esto yo no lo puedo negociar. Esto está en la Escritura, Dios es el que lo ha dicho, no me lo he inventado yo y yo no lo voy a negociar. Ya eso está cerrando una puerta. Pero al mismo tiempo, cuando dice aquí que la educación tiene promesas, esas promesas te fortalecen. Porque la Biblia tiene promesas también. Y habrá cosas que tú quisieras llegar a tener o a veces poder salir adelante de una situación complicada y tú te das cuenta que no hay nada que tú puedas hacer, pues ahí está la promesa de Dios. Eso sí, hay que esperar, porque no va a ser al tiempo de nosotros. Y hay veces que eso que nosotros tenemos por tardanza es para darnos cuenta que no estábamos preparados. Les voy a dar otro ejemplo mío, para que vean que son cosas que se viven en la práctica, y no será la gran cosa, pero sirve de ejemplo. Por muchos años yo estuve siempre persiguiendo que me evaluaran, que me hiciera un examen sobre la lengua hebrea, ¿no? Quería llegar a certificarme o algo por el estilo. Y luego pasaron 12 años. 12 años yo buscando. Siempre que había la oportunidad, tocaba la puerta, no sabía. Otra puerta por acá, no sabía. Pasó mucho tiempo, pero nunca dejé de tocar las puertas. Hasta cuando toqué la última y se abrió. Dios abrió. Y luego me he dado cuenta que esa puerta que se abrió en ese momento fue bueno esperarla. Si me lo hubiera abierto antes, yo no hubiera estado a la altura de lo que iba a recibir. ¿Me explico? Porque luego, a esta altura, 12 años después, me di cuenta que lo que hace 12 años atrás estaba buscando todavía era más grande de lo que yo sabía o lo que yo pensaba. Entonces, si Dios me hubiera dicho, mira, ahí está, hubiera quedado yo mal. No hubiera sentido precisamente esa alegría y ese gozo que ahora tengo 12 años después. Y si nos ponemos a pensar, en la Biblia el promedio son 15 años. Creo que eso también alguna vez lo dije aquí. 15, 20 años. Porque a veces estamos orando y pidiendo cosas y queremos que sean ya. Pero si tú ves, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Tenía 75 años, ¿no? Volvió a aparecer 25 años después.
¿quién espera 25 años? Hoy. Bueno, esto me lo inventé yo, eso seguro fue una ilusión mía, un pensamiento positivo mío, pero no, 25 años después apareció Dios. Aquí vengo a hacer lo que te dije hace 25 años. Imagínense, a José Dios le muestra el sueño de las espigas, tenía 17 años, pasaron 13 años hasta que lo nombró Dios vicefaraón de Egipto. Y así podemos seguir poniendo ejemplos. Isaac se casó con Rebeca y pasaron 20 años hasta tener su hijo. 20 años. ¿Sabes? Pero como acabo de decir ahora, siempre se hace la diligencia y no podemos cansarnos de hacer el bien en ese sentido, que eso también nos ha salido en un devocional. Se va sembrando, cada vez que haces el bien siembras, aunque a veces se siembra con lágrimas, que eso también nos salió en una palabra esta semana. Siembras con lágrimas, no lo dice, los que sembráis con lágrimas cosecharéis con gozo. A veces sembrar esa palabra y eso pues no reproduce enseguida el fruto y tienes que dejar pasar el tiempo, pero es verdad, no te puedes quedar allí, vas sembrando, vas sembrando, vas sembrando. No te puedes quedar a esperar a ver esa sola semilla a ver si da el fruto, ¿no? Tú vas sembrando y ya Dios es el que dará el crecimiento, ¿cierto? ¿Y cómo termina esta palabra? ¿Qué dice aquí? En el versículo, estamos en el 16. Tomando el escudo de la educación divina, voy a poner aquí más que fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Fíjate qué interesante. ¿El casco qué función tiene? Proteger la cabeza, ¿no? Pero sabemos que no está hablando de la física, sino de la mental. La salvación está directamente ligada con el gozo de la salvación. Por ejemplo, la salvación tiene que ser un escudo que proteja tus pensamientos, porque cuando a veces pasan cosas y las cosas como que están allí raras, extrañas, hasta algunos se comienza a cuestionar si es que es salvo. ¿Será que yo soy salvo? Mira cómo me va, o las cosas no me salen, pero no, espérate, acuérdate siempre el momento en el que Dios te llamó. Acuérdate siempre el momento en que Dios te abrió los oídos y los ojos para ver y oír. Como bien se lo dijo Jesús a la audiencia, ¿no? Muchos quisieron ver y oír lo que ustedes están viendo y oyendo y no pudieron. Pues si tú estás hoy aquí viendo y oyendo la Escritura desde el día en que fuiste llamado, pues eso hay que mantenerlo firme. Por eso dice hay que resistirlo y retenerlo hasta el final. Porque estas contrariedades y estas situaciones a veces las puede utilizar inclusive el adversario para decirte que tú no eres salvo. Y te estás inventando un mundo de fantasía creyendo que Dios está contigo y resulta que no. Y no, espérate, stop. Hay que callar esas voces y tienes que volver aquí y ponerte la armadura y decir, yo, como dice en la alabanza, ¿no? Yo soy tu hijo, yo soy lo que tú dices que soy. Si yo he llegado hasta aquí y he dejado atrás, pues no será por mi esfuerzo, no será por mi convencimiento, y darle la gloria a Dios por eso. ¿Sabes? Siempre. Si tú has dejado el mundo atrás, y aunque haya sido el día de ayer, estás aquí, ya no estás más allá. Y eso hay que darle la gloria a Dios, porque estás aquí. Porque luego, si lo ves de otra manera, te tienes que preguntar, ¿por qué los otros no están aquí? ¿Qué hace que los otros no estén congregándose? ¿Qué hace que los otros no estén escuchando y queriendo agradar a Dios? ¿Qué lo hace? Pues hay un velo en sus ojos, hay un tapón en sus oídos que no les deja. Así que tienes que verlo como un privilegio, una razón para estar alegre al final. Fíjense que los apóstoles vinieron gozosos a Jesús porque hicieron milagros, ¿no? Señor, hicimos milagros, sujetamos demonios, expulsamos demonios y tal. Le dijo, pues alégrense más bien porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Dime tú. Y eso es algo de lo que no somos nosotros diariamente conscientes. Vivimos la vida aquí, ¿no? Pero ahora voy a desembocar en la parte final de esta enseñanza
Porque vivimos en el día a día aquí y solucionamos, sí, oramos y todo, pero a veces da la impresión que en el día a día no estamos tan conscientes de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Una razón para estar alegre por encima de cualquier otra cosa. Pero tenemos que concientizarnos de eso, ¿no? Te voy a terminar aquí y pasamos a la última parte. Dice, tomad el casco de la salvación para que protejas tus pensamientos, para que no te dejes agobiar, ni convencer de lo contrario, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira qué curioso, ¿no? O sea que la palabra es escudo y es espada, ¿sabes? Al mismo tiempo. ¿Por qué es espada? Porque dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Pero en qué sentido? Que llega hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, tú con la espada vas a poder discernir. Entonces te viene, que también creo que lo dijo una de las hermanas, no me acuerdo quién fue, hoy, ahora mismo. Dijo, claro, que tú, creo que fue usted, ¿no? Que dijo, tú sabes lo que está mal. Porque el discernimiento de la palabra te dice que está escrito aquí, que eso está mal. No te tienes ni que plantear otra posibilidad. Ya cuando empiezas a contemplar otra posibilidad, ya está mal. O sea, ya está mal. No puede caber en la cabeza. Una cosa tan sencilla que, repito, no robarás, pues no puedes contemplar de ninguna forma robar. De ninguna manera. Es que otro lo hará, es que todo el mundo lo hace. Pues no, da igual, pues no lo vas a hacer. Porque la espada que discierne las intenciones y los pensamientos te está diciendo, pues no se puede. Y hay que aceptarlo, porque esos son los límites que la Escritura nos ha puesto. Nosotros hemos venido al mundo y hemos sido criados en diferentes culturas, y cada cultura tiene un límite, ¿cierto? Pero mira qué curioso, ¿no? Que hoy estamos viviendo un contexto bastante similar al de los primeros creyentes. Porque aquí habemos de todo hoy. Pues cuando los apóstoles empezaron, habían de todo. Habían judíos, griegos y de otras nacionalidades en la misma comunidad, pero esas personas a veces querían actuar con base en su propia cultura. Es que en mi país o es que en mi cultura hacemos así y así. Ya, pero aquí no se puede hacer eso. Aquí es que, como somos un cuerpo y tenemos que estar bien engranados, no podemos estar dándole prevalencia a la cultura del país en la que hemos crecido, sino que tiene que prevalecer ¿quién? El Mesías. No dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y qué te imaginas que era Cristo entonces? ¿Pertenecía a tu cultura y vivía conforme al país donde tú vivías? No, ¿verdad? Seguro que no. Pero tampoco está diciendo que te tienes que volver ahora de X o cual cultura. No, te tienes que volver lo básico de la Escritura. Todo lo demás es lo demás. Pero siempre y cuando no entre en contradicción ni quiera superponerse a lo que dice la Biblia. Hay que ser conscientes que esta es la espada. Con esta es que tú vas a trazar el meridiano y vas a abrir y vas a discernir qué es el qué. Porque si nos ponemos de lo que yo pienso y lo que tú piensas, y lo que tú crees y lo que yo creo, pues no llevamos a ninguna parte. Pero, sobre todo, cuando vamos a enfrentarnos afuera, todavía es más espectacular. Porque afuera está la maldad pura, ¿sabes? Afuera está casi todo mal. Entonces esa espada se vuelve para ti al mismo tiempo como una antorcha. Está resplandeciente esa espada y además de discernir te va dando luz. Y dice, esto no se puede y esto tampoco, o esto sí. ¿Y qué termina diciendo? Orad en todo tiempo con toda intención y súplica en el poder de Dios, velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Pues ahí está. Orad los unos por los otros. Fortalecernos y en lo que haya la necesidad, pues mira, se ayuda, se asiste, se coopera y vamos hacia adelante. Entonces ya para terminar, vamos a ir a la última parte. Espero que no me haya extendido demasiado. Yo creo que no, ¿eh? ¿Vamos bien? Vamos bien. A ver, porque quiero rematar con esta última parte que se encuentra justamente aquí en Colosenses, capítulo 3, que es parte de ese mensaje del gozo de la salvación y el gozo como fortaleza.
Vamos a ir a Colosenses, un segundo. Aquí, capítulo 3. Miren qué interesante cómo empieza este capítulo. Si habéis pues resucitado con Cristo, dice, pero ¿cómo he resucitado? Bueno, estamos iguales, ¿no? Tenemos el mismo cuerpo y tampoco hemos muerto literalmente. O sea que está hablando en un sentido espiritual, un sentido metafórico. ¿A qué hemos muerto nosotros? Hemos muerto al dominio del pecado. Es decir, que ya el pecado no se enseñorea más de nosotros, porque ya no somos subordinados al pecado, ya no somos esclavos del pecado, para que le obedezcamos en sus caprichos, porque ya no servimos a los señores. Entonces, por eso dice, le está hablando a la comunidad de Colosa, una ciudad que queda allí en Turquía, ahora mismo. Pero en ese tiempo, ¿no? Habían creyentes, así como aquí. Es como si dijera la carta a los, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice el gentilicio? Pucherenses. Pucherencos. Pucherens, ¿no? Algo así, Pucherens en catalán. La carta a los Pucherens. Pucherens. Imagínate. Bueno, entonces dice, comunidad de Puresh, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira qué interesante. O sea, la primera exhortación que hace es, a ver, stop, un momento, stop, todo lo que estés pensando, todo lo que estés planeando, haciendo. Cuando llegas aquí es como Pablo le estuviera diciendo, presta mucha atención, porque quiero que hagas un stop y pienses en las cosas de arriba. Que pienses en lo que decía hace un momento, que tu nombre está escrito en los cielos, que tienes una herencia incorruptible, que Dios te ha dado un don incomparable de ver y escuchar su palabra, de ya no estar bajo el dominio del pecado, cosas que a veces no las ves en la vida real, o sea, en la vida literal, cotidiana. No ves eso, ¿cierto? ¿Tú cómo sabes que ya no estás bajo el dominio del pecado? Bueno, tienes que ver cómo está la otra persona, ¿cierto? Y tú dices, es que yo estaba así, yo era así. Y podemos hablar de cualquier cantidad de cuestiones de la vida cotidiana. Hay personas que todavía expresan, por ejemplo, del licor, otros son presos de otros vicios, del enojo, de la furia, de muchas cosas. Y tú dices, yo era así. Y ya no. Ha habido un cambio. Y puede ser que falles en otras cosas, sí, pero aquello que más te dominaba, aquello que prevalecía en tu vida, que te dirigía, que todas tus decisiones se movían en base a eso, ya no está. ¿Sabes? Porque hablemos del caso de una persona que toma demasiado o que tiene algún tipo de adicción. Hasta el videojuego, supongamos, todo, los juegos, todo. Todas sus decisiones las hace pensando en ese objetivo, en eso que le representa alguna forma de placer en la carne. Todo lo planea en torno a eso. Y todas sus decisiones, hasta se juega la vida de su familia o de los que tenga cerca, con tal de no soltar eso que tanto le tiene cautivo, ¿no? Pero imagínate el cambio cuando suelta. Y ya desde ese día dice, no va más, y comienza a recoger sus pies. Su vida empieza a cambiar instantáneamente. Todas sus decisiones ya no van a girar en torno a ese mismo pecado o a esa misma adicción, sino que ahora ya tiene ojos para ver otras cosas y tiene otro corazón distinto. Por eso el rey David decía, crea en mí un corazón puro, ¿cierto? Y renuévame, y no me quites de la presencia de tu santidad. Entonces aquí está diciendo, medita, piensa en las cosas de arriba, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿En qué sentido? Esto no está diciendo ahora que no tengamos ni que trabajar o procurar tener algo, pero no con la obsesión de que todas nuestras decisiones giren en torno a eso. Vas haciendo, ¿sabes? Vas haciendo, pero que no se te vuelva en la obsesión y el objetivo.
Que yo he escuchado a veces a los jóvenes decir que yo quiero tener el coche tal, y claro, si eso no se les quita de la cabeza, pues se van a ir por allí, y si se vuelven muy obsesivos, hasta terminan tomando malas decisiones. Y que no va a faltar el adversario que te está observando como león rugiente y te va a mandar las personas menos indicadas para tu bien. Las menos indicadas. O, dicho de otra manera, las más indicadas para tu mal. Para que se entienda, ¿no? De las dos maneras. Entonces te va a venir la persona que se va a conectar indirectamente con eso que tanto estás buscando. Y tú no te das cuenta. Y hoy, inclusive las redes sociales han servido para eso. Porque la gente se va conectando, se van armando grupos y cosas, y todo parece que va bien, y luego te vas dando cuenta que te has metido en un camino extraño. Pero no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque tienes tus ojos puestos en ese objetivo terrenal y no en los de Dios. Pero cuando tú tienes los ojos puestos arriba y tienes ese gozo del Señor reflejado en que Él te ha salvado, en que Él te ha liberado y que ya tu herencia no está aquí, tú dices, bueno, ya no puedo caminar yo por allá. Ya no tiene, fíjese que el apóstol Pablo, creo que es aquí mismo en Efesios, que lo dice, ya ustedes no corren, no, es Pedro el que lo dice, ustedes ya no corren en el mismo desenfreno que hacen el resto de los gentiles. Porque a ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran en lo mismo. Porque ya hay algo dentro de ti que no te deja. Y eso cada vez va a ir más fuerte hasta que ya no das ni un paso. ¿Sabes? ¿Y qué termina diciendo aquí? ¿Qué sigue a continuación? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis también manifestados con Él en gloria. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, todo lo que es fornicación, inmundicia, todo lo que es malicia, maldad, concupiscencia, avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Bueno, en otras versiones dirá echad fuera, ¿no? Echad fuera todas estas cosas. Una vez, porque hemos recibido poder para eso, ya esté el límite bien claro para esas cosas, que por ahí no vamos a entrar, vamos a repetirlas, porque es muy importante. Fornicación, es decir, tener promiscuidad sexual. La gente hoy en día, vamos, no tiene ningún tipo de reparo con esto. Se habla de una naturalidad tal tremenda que, vamos, ni al caso. Inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Ojo con esto último. La avaricia, el querer tener más y más y más y más, acumular y acumular. La avaricia, si tú la estudias, es la acumulación de vida a que en el fondo hay una sensación de inmortalidad que se persigue. O sea, la gente que es avara no lo sabe, pero se ha estudiado psicológicamente qué les pasa. Y ellos empiezan a acumular, es porque piensan que acumulando van a vivir más. Entonces por eso son avaros, porque sienten que si das, estás perdiendo vida. ¿Sabes? O sea que su vida está materializada literalmente. Está transferida a lo material. Y por eso no da. Porque es como si estuviera dando años de vida. ¿Sabes? Tremendo. Y mire lo que pasó con la pandemia. Y todo esto, ¿no? La gente salía a acaparar y acaparar. ¿Por qué? Porque claro, tienes eso en la cabeza. Si acumulo, vivo más. Pero si no es verdad. Pues tú puedes tener la casa llena y te mueres al día siguiente. ¿Cierto? Pero si tú no tienes eso claro, pues vas a querer más y más y más y más y no sabes ni por qué. Si tú te lo preguntas, dices, pero ¿para qué quiero más? ¿Qué voy a hacer con más? Fíjate que es curioso, ¿no? Pero comienzas a acumular porque tienes allí precisamente un vacío. Y de hecho, fíjense que eso está también ligado con la glotonería. Por eso lo dice en cierto modo confrontando. Dice, los glotones y borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ambos tienen en común un vacío que se quiere llenar con mucho alcohol o con mucha comida. Pero no porque, a ver, lo que quiero decir es que estas cosas hay que observarse uno. Si ¿por qué comes así? Lo normal es comer cuando tienes hambre. Pero si estás comiendo de más, ya, si te ves desde afuera o te pones una cámara,
y tú mismo te observas, te verías raro, ¿sabes? O sea, ¿por qué como así? Comer por comer, y estoy allí y allí todo el tiempo. Porque tienes un vacío, pero no te has dado cuenta. Entonces es allí, para rematar, donde viene a cumplir esa función tan maravillosa, el gozo del Señor. Porque si nosotros, sea alcohol, sea comida, sea bienes, riquezas, lo queremos acumular para llenar un vacío que no sabemos ni qué es, entonces fíjate que cuando viene el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, ya tienes el corazón lleno. Y ya no dependes de comer o de beber o de acumular, porque sabes esperar en Él. Y no tienes necesidad de ver que has acumulado tantas cosas como le dice en la parábola del granero, ¿se acuerdan? Dice que tenía un granero grande, lo mandó a llenar, mandó a hacer otro y otro y otro. ¿Y qué le dice? Insensato, que vienen por ti esta noche. ¿Y acaso te van a acompañar los graneros allí? Pues no, eso se queda aquí. ¿No ves que se te ha ido la vida haciendo graneros y la tuya misma no has llenado? Ese granero que has llenado por fuera es expresión directa del vacío que tienes por dentro. Así de grande es el vacío. Qué impresionante, ¿no? Así de grande es el vacío. Cuantas más cosas vas queriendo es porque más vacío estás por dentro. Entonces es aquí donde, primero voy a repetir ya para terminar las 3 cosas al principio. Escuchar la palabra. No vas a poder nunca ser redarguido por Dios si no escuchas su palabra. Pues tienes que escucharla, ¿no? ¿Qué debe pasar cuando la escuchas? Sentirte confrontado, sentirte triste, si fuera el caso, no va a ser el de todos siempre. Lloras, sabes que has hecho mal, sabes que has tomado malas decisiones, muy bien, pero llega un punto de decir, muy bien, Dios aquí ahora ha puesto un nuevo comienzo, el gozo del Señor es mi fortaleza y voy a edificar con ese gozo. Así como ellos edificaron el templo con alegría, con lo que Dios les dio, pues tú también, con lo que has recibido, puedes edificar ese templo que es tu cuerpo. Porque no dice que somos templo del Espíritu Santo. Bueno, pues este templo a veces está un poco ruinoso, ¿no? A veces está un poco quebrado, a veces está rajado, a veces está un poco mal. Pero Dios te está dando palabra, te está dando los recursos suficientes para que con eso empiece. Fíjense que cuando ellos empezaron ya a construir el templo, ¿qué le dice el profeta Zacarías? Dice, no se avergüencen de estos humildes comienzos, porque la gloria de esta casa será mayor que la primera. Amén. Así que con esto termino en el día de hoy. Que el Señor siga haciendo su obra en todos nosotros. Gracias.